Antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración, como hacemos en cada ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder compartir en este momento tu palabra, que viene a dejar una semilla que te pedimos, Santo Espíritu de Dios, del fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Te doy gracias, Señor, por permitirme compartir este mensaje. Te ruego que caiga en la tierra fértil, en el corazón de mis hermanos, y que seas tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a través de mí, despojándome de todo y compartiendo este mensaje desde lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy tiene como título Con mi espíritu. Por si quieren ir ya yendo a la porción de la palabra que vamos a compartir, está en el libro de Zacarías, capítulo 4. Zacarías, uno de los últimos profetas de la Biblia, más precisamente el penúltimo, por si se quieren rumbear, casi al final del Antiguo Testamento. Les voy a dar una pequeña ubicación de información del entorno en el cual esta palabra es compartida. La tierra de Israel, bueno, como sabrán, fue una tierra que pasó por muchos desafíos, estuvo en esclavitud en Egipto 400 años. Después de eso Dios los liberó, los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida, y una vez en la tierra prometida ellos prosperaron, fueron bendecidos, y como sabemos, progresivamente se fueron corrompiendo, desde el liderazgo hasta el más insignificante de los pobladores de la tierra, por llamarlo de alguna manera, hasta el más insignificante socialmente hablando de los israelitas. Entonces Dios tuvo que, por la promesa que tenía con Abraham y por cómo ama a su pueblo, tuvo que intervenir. Y esa intervención se llevó a cabo a través de lo que nosotros conocemos como el cautiverio en Babilonia. Fue un proceso en el cual Dios desarraigó a Israel de sus raíces, de su pueblo, de todo lo que les había dado, y lo llevó a unos 70 años de trato. En esos 70 años de trato ellos vivieron un proceso bastante duro que lo que buscaba, entre otras cosas, era eliminar la fuerte idolatría que se había instaurado en el pueblo como un cáncer, como un tumor. Al finalizar este tiempo estipulado, que fue unos 70 años, estaban metidos ahí adentro el profeta Daniel, estuvo Esdras, Nehemías, y bueno, también Ageo, Zacarías, Malaquías a la vuelta. Luego de que este tiempo se cumpliera, hubo un remanente que siguió el llamado de Dios a volver a la tierra, que a través de la promesa que Dios dio a través de sus profetas, incluso a través del gobernante del imperio que había puesto en su momento, que era el rey Ciro, dio un decreto que le permitía a Israel volver a Jerusalén a reconstruir la ciudad, y más precisamente a reconstruir el templo. El llamado a reconstruir el templo. Pero bueno, todos sabemos lo que implica tener que arrancar algo desde la ceniza, desde abajo, desde cero, y más sobre todo cuando lo que hay son escombros que son la sombra de la majestuosidad que una vez tuvo ese templo, ese entorno. Muchos de esos volvían luego de varios años de haber dejado Israel desde su niñez, y muchos de ellos la conocían por relatos de sus padres, porque ni siquiera habían nacido ahí. Recuerden que fueron unos 70 años. Este paso de este remanente, porque muchos de los judíos dijeron que no, pero hubo un remanente, una pequeña parte que dijo que sí, implicaba un desarraigo de la zona de confort que ya habían adquirido en Babilonia, ya se habían instaurado, incluso tenían hasta la lengua, el arameo, que se hablaba, por ejemplo, en la época de Jesús, que lo pueden ver en la Pasión de Cristo, era el claro reflejo de cómo Babilonia se había impregnado en el pueblo, que el hebreo ya había quedado más de lado. Implicaba desarraigo, implicaba inclemencias, porque había que recorrer un gran recorrido desde la zona donde era Babilonia hasta Israel, incertidumbre, un entorno hostil, ruinas, y a la vez un enemigo que estaba listo para hacerlos caer en cuanto los tuvieran enfrente. Pero ellos tenían algo, era una promesa de Dios, que ahora la vamos a leer, una promesa soltada y firmada por la palabra de Dios. Él proveería de todo una vez ellos dieran los pasos de fe y obediencia con el corazón adecuado de ir y volver a esa ciudad. Pero vamos a ver
en qué condiciones Dios les da esta promesa y qué les da de sostén para que ellos no solo vayan con una orden, sino también con una promesa que en el corazón correcto les diera la visión, la dirección y las fuerzas en los momentos de flaqueza para avanzar. Es Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 9 que vamos a leer. Estamos hablando de unos 530, 520 a.C., para que tengan una ubicación temporal. Tiene como título El candelabro de oro y los olivos. Dice así Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. De gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Bien, yo quiero que se centren en el versículo 6, ese versículo que ya desde el arranque podemos ver que abre la oración con esta es palabra de Jehová a Zorobabel. O sea, es palabra de Dios, no es un mensaje de un aliado, de un rey, palabra de hombre. Esto es palabra de Dios, que es promesa, sabiendo del vamos que el pueblo de Israel lo tenía bien en claro, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dice, Él hará, y si Él ha prometido, Él cumplirá. Y les da una instrucción. Ya saben el entorno de esta situación, que tenían que reconstruir un templo, un pueblo cansado, un pueblo de la zona de confort, un pueblo que tenía que volver a sus raíces, con todo lo que eso conllevaba, moral, física, incluso hasta hablando en el ámbito de recursos, pero Dios les da una instrucción, les da un mandato, les da una orden, pero les da un sustento también, que tiene un trasfondo en lo espiritual y se traduce en lo físico para que ellos pudieran aguantar. Y es no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Espíritu con mayúscula, que hace referencia al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que hoy mora en todos los hijos de Dios y que está dentro nuestro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, nuevamente la afirma al principio y al final. Esto no es una palabra de hombre ni un consejo, esto es una promesa, una orden respaldada desde lo alto, de manera vertical, no horizontal. Y es esto lo que tienen ellos de sustento para comenzar esta hazaña prácticamente, que era volver a ese lugar a reconstruir todo, ese templo. Se le habla a un Zorobabel, que para que lo tengan en cuenta, era el líder cívico, el poder cívico de alguna manera en una sociedad, es aquel que es un poder o liderazgo que busca poner las herramientas de transformación social que contribuyan a el desarrollo seguro, próspero y responsable de la sociedad. O sea, Zorobabel era la persona que tenía que, como si fuera el líder, el que tenía que liderar la batuta en este proceso. La palabra va enfocada a él. Entonces partimos de la base de un problema. Tenemos un pueblo con una ardua tarea, un llamado en contra de la lógica, un llamado en contra de lo natural, un llamado que va en contra seguramente de su voluntad, pero aquellos con el corazón correcto, por más de que vaya en contra de su voluntad, saben que es por ahí. Saben que si se quedan van a perder una promesa, van a perder una recompensa infinitamente mayor a la que el confort y lo que les pedía su carne les iba a dar. Era algo casi imposible por sus fuerzas, habían incluso enemigos en la vuelta, como dijimos, que los querían frenar, que le querían destruir,
y era una lucha con mucho en contra. La reconstitución del templo era algo sumamente difícil. Salomón, que fue el hijo de David, el rey hebreo, con más sabiduría, con más recursos, etcétera, en el apogeo de lo que fue el reino de Israel, bendecido por Dios en la tierra prometida, nos cuenta en su palabra, y se lo resumo, todo lo que conllevó la construcción del templo, una enorme cantidad de recursos que no solo vinieron de Israel, sino de todo el entorno, de reyes que lo tenían en alta estima, arquitectos, tiempo, constructores de élite, ni siquiera le hablo de gente de profesión solamente. Y él logró esa construcción, que ahora estaba en ruinas, y esta gente, muchos de ellos capacitados obviamente, tenían que levantar. Pero, se encontraban con un imposible, con algo muy difícil. Pero tenían una solución. Tenían la solución que estaba a través de la palabra de Dios, que les dice que no es con ejército, ni con fuerzas, ni tampoco solo con recursos. Digo solo, porque obviamente Dios permite que nosotros nos hagamos de la provisión, de fuerzas, de energía también, para poder avanzar en su propósito en nuestra vida. Tenían esta palabra que les dio dirección, palabra que les dio propósito, palabra que fue alimento para su fe y que les dio fuerzas. Y cuando hablamos de palabra de Dios, hablamos de esa palabra que la tenemos aquí enfrente, en modo papel, pero es una palabra que es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. Es una palabra que Dios suelta y que no vuelve a él vacía, es decir, sin fruto. La palabra que Dios da trae un fruto, y uno puede pensar, y esto es algo sumamente loco, como una palabra, y tiene de sobra ejemplos en la palabra de ello, como es en el caso de Génesis capítulo 1. Dios hablaba y dijo Dios, hágase la expansión, hágase la luz, hágase los mares, la tierra, y se materializaba a través de la palabra de Dios. No sabemos el tiempo que eso llevó, si fue al instante o si llevó cierto proceso, pero de alguna manera se materializaba en lo físico lo que la palabra de Dios conjuraba, enunciaba, ¿sí? Entonces, esta palabra, tenga en cuenta todas las cualidades que tiene, no es simplemente un consejo o un llamado, es una orden que si uno la sigue y la toma, se materializa. Palabra que les dejó algo en claro, y es que sería pura y únicamente a través del Espíritu de Dios que ellos lograrían en este cometido ser exitosos. A los ojos de lo natural era inviable. Y acá les hago la siguiente pregunta, porque todo muy lindo esta historia, esto pasó hace 2600 años, pero ¿ustedes se creen que esta palabra, que de hecho dijimos que es viva, no era viva, es viva, no aplica a la iglesia? ¿No aplica a los cristianos de hoy en día? ¿No aplica a los hijos de hoy? Y les digo con total certeza que la respuesta a eso es sí, un rotundo sí. Esto aplica a nosotros. Y es la única vía que tenemos de prosperar en el camino y propósito de Dios, como cristianos, en nuestra vida cristiana, y para aquellos que fuimos llamados a servir, esencial. Sin esto estamos en el horno. Mucha gente cree que a través de sus fuerzas, a través de su poder solamente pueden lograr prosperar en la vida, lograr perdonar, realización personal y la ley de atracción, etcétera, etcétera. Pero mucha gente, por ejemplo, me dice, yo no asesino, yo no robo, yo no hablo mal, yo laburo, yo me levanto temprano, soy buen esposo, esto y lo otro. Yo estoy bien. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios empieza a orar en uno se da cuenta, y cuando incluso uno se mete en la palabra, que hay cosas que pasan desapercibidas a los ojos del común denominador de la gente, y es, por ejemplo, que el no orar por nuestros hermanos es tomado como pecado. Y de hecho en la palabra está que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Bueno, ella tiene un pecado, y para Dios no hay pecadómetro. Entonces, el que es asesino es tan pecador como ese que es impecable a los ojos del mundo, pero no ora por su familia, no ora por su vecino que le cae mal. O, por ejemplo, le cuesta enormemente perdonar, o murmura, o comete gula, entre tantos otros. Entonces, solo a través del Espíritu de Dios es que la iglesia puede reconstruir el templo. Y usted me va a decir, ¿pero qué templo? Si yo no tengo ningún templo. Si usted va a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, lo vamos a leer.
capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, acá se nos está diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que obviamente todos tenemos. El cuerpo además de por sí incluye lo que es la mente, y dentro del cuerpo está de alguna manera que no se lo puedo describir, al menos por ahora, inmerso el espíritu, y tenemos la parte del alma, que muchos le dicen que el corazón es el asiento de las emociones, la parte almática. Y todos al venir a Dios, incluso hasta los cristianos, por momentos de su vida cristiana, venimos con nuestro templo, con nuestro templo destruido, en ruinas. Venimos con el alma, con una enorme cantidad de raíces de amargura, de heridas, con una mente totalmente retorcida, sucia, escabrosa, y le puedo decir que venimos cautivos de nuestros delitos y pecados, muertos. Y bueno, nos encontramos al venir a Dios, que Él nos dice que tenemos que ser así, 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 que Él espera esto de nosotros, y uno se ve y dice: yo no puedo perdonar a no puedo dejar de pecar, no puedo dejar un vicio, entre otras tantas cosas. Pero si usted hace el paralelismo que esta gente, con la situación de esta gente, usted va a poder ver que esta lucha de reconstrucción de nuestro templo, como hijos de Dios, como seres en sí, no es con nuestras fuerzas, y es a través solamente del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, que nosotros podemos ser exitosos en nuestra vida cristiana. Solamente. Todo intento fuera de ello ya de por sí es una derrota, o es una falsa victoria, al menos a los ojos del mundo. Entonces es por medio solamente del Espíritu Santo que podremos pasar de ruinas a ser reedificados. De hecho, Dios, en el trato con sus hijos, hay un término que utiliza mucho, que es: yo te voy a edificar, yo te edifico. A muchos nos reedifica. Y sobre todo también cuando empezamos a caminar en la vida cristiana, porque ser cristiano no es que ya está el templo divino, bueno, no. Se ensucia, se rompe una cortina, se cae una columna, y ahí está Dios siempre llevándonos a través de su Espíritu Santo a estar en las condiciones aceptables, correctas. Y de hecho, ya por ejemplo podemos tocar el tema del perdón, que es algo que a mí, por ejemplo, me cuesta con algunas personas. Personas que me lastimaron, personas que siguen lastimando y personas que van a lastimar, porque nos van a volver a lastimar. Es decir, ya desde el vamos le anuncio que el templo se le va a caer la puerta, se le va a caer los dinteles, se va a caer el techo, se va a agujerear. O sea, y usted no lo va a poder arreglar solo. Es solamente a través del Espíritu que va a poder con esa obra. Solo por medio del Espíritu Santo es que podemos dejar los deseos de la carne de lado. Muchos lo van a poder entender de esta manera. La carne en la que nosotros habitamos, en la que está nuestro espíritu, como seres hoy en día, está ligada al pecado, como lo está su cuerpo a la ley de la gravedad. Trate usted ahora de volar. A ver si alguien se para e intenta volar. No, yo salto y caigo. Hay una ley que me lleva. Hay un intento mío de saltar, pero es vano. En menos de un segundo estoy de vuelta en el piso. Así es como al ser humano, al hombre, le cuesta y le es imposible vivir en santidad y vivir puro a los ojos de Dios por sus fuerzas. Podemos tomar en cuenta que un globo aerostático vendría a ser, por ejemplo, la ayuda que el Espíritu Santo me da para salir de esa gravedad al pecado de la carne, el Espíritu Santo. Si yo me quiero levantar, necesito algo que me levante, y lo único que nos puede levantar para llegar a esa pureza a los ojos de Dios es el Espíritu Santo. Amén. De hecho, por ejemplo, si podemos citar a Pablo, que en su momento, con la revelación que el Espíritu Santo le daba, él llegó a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Algo que solo alguien puede afirmar con el fuego del Espíritu Santo, y que entiende todo lo que eso
conlleva. No te engañes, no se engañen creyendo que con sus fuerzas, a través de ley de atracción, de superación personal, de que yo puedo, de que el poder de la hora, entre tantas cosas que no están mal, pero no son la solución. Pueden ayudarlo a ordenarse, a adquirir buenos hábitos, entre otras cosas. Pero a los ojos del Señor, el camino es Cristo y solo se recorre a través del Espíritu Santo. Y cuando éste gana terreno alrededor mío, pasa algo que la palabra lo llama como que Él nos da testimonio a nosotros de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, podemos citar a Sócrates, que fue un filósofo top griego, hasta ahora se conoce, para que lo tengan en cuenta, ya por el 470 a.C., más o menos por la época esta, que él llegó a afirmar algo con sabiduría humana bastante amplia, por llamarlo de alguna manera. Y fue: cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Y uno le puede decir, este está loco. Si cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada, uno lo que puede entender de esa afirmación es que él se daba cuenta de todo lo que le faltaba por saber a medida que empezaba a asomar la cabeza. Con el Espíritu Santo pasa al revés. Es decir, cuanto más encendido Él está en mí, cuanto más relación tengo con Él, cuanto más me trata Dios a través de su Santo Espíritu, yo me voy dando cuenta de lo que me sobra. Lo podríamos llamar de lo que me falta, pero a mí me parece mejor decir lo que me sobra. Me sobra ego, me sobra rencor, me sobra amor propio del no positivo. Entonces son cosas que deben eliminarse para poder agradar a Dios. Es el Espíritu Santo también el que no solo reveló la palabra de Dios a todos los hombres que la escribieron, porque muchos a la hora de hablar de la palabra de Dios dicen, no, pero eso lo escribió el hombre. Sí, lo escribió el hombre con la influencia del Espíritu Santo, como la podían haber escrito borrachos, con la influencia del alcohol, pero esto es con la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo reveló la palabra, sino que también es el que nos ilumina con la palabra de Dios. Nos ilumina para entenderla, nos ilumina para poder entender un pasaje, para poder relacionar pasajes, para poder relacionar un pasaje de Éxodo con uno de Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, es mucho más que leer un librito esto. Esto es una guía y de hecho es la palabra escrita de Dios, que si la citamos estamos materializando la palabra que Él soltó. Y acá veíamos que la palabra era viva y eficaz y que fue una palabra lo que esta gente recibió como sustento que le daba también una dirección. Aquí incluso en el versículo 7 se habla de un monte, un gran monte delante de Zorobabel. Ese gran monte era una imagen de la inmensidad de lo que tenían por delante. Pero ¿qué dice acá? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vaya palabrita, la gracia. Si es algo en lo que nosotros nadamos hoy en día. Entonces quiero que se quede con eso. Vamos viendo cómo el Espíritu Santo lo abarca todo en la vida. A la hora de leer la palabra, a la hora de orar, a la hora de obedecer y de santificarme. Incluso Jesús mismo, cuando partió, dijo que Él nos dejaba el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. El llamado el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, Él lo envió en el nombre, el Padre lo envió en su nombre. Solo así, ni con fuerzas, ni con ejército, es que podemos salir victoriosos peleando la buena batalla. Una buena batalla que tenemos que pelear por este paso fugaz que tenemos en la tierra, solo de la mano del Espíritu Santo. ¿Y una batalla contra qué, me vas a decir? Y bueno, tenemos varios enemigos: la carne, el mundo y el mundo invisible. Esas potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, espíritus totalmente opuestos al Espíritu Santo. Me refiero a los de Efesios 6:12. No solamente tenemos que luchar con nosotros mismos, sino que también hay un enemigo, como lo tenía esta gente,
que nos quiere frenar, que nos quiere ver muertos, despedazados, y si no nos despedaza es porque Dios lo sostiene. Pero nosotros hagámonos de las cosas que tenemos a mano, y el Espíritu Santo está ahí. Es cuestión de tomarlo, es cuestión de generar ese vínculo, esa relación con Él, y aceptarlo y tomarlo para mi vida. Entonces, quiero que se quede con lo siguiente. Como iglesia, nosotros sabemos que hay una batalla. Recién la mencionábamos, la tenía también este pueblo, aquí en esta palabra que les estoy compartiendo. Pero esta batalla está ganada en el nombre de Jesús. Y sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Santo Espíritu de Dios. ¿Y cómo va usted a andar conforme al Santo Espíritu de Dios si no le tiene? Si no tiene un vínculo, si no lo alimenta como quien alimenta el fuego. Quiero que se quede con eso. Hablábamos de un problema, rememorando y ya para ir redondeando, que es, tenemos un arduo llamado. O sea, no es algo sencillo, no es algo fácil. Y a los ojos del mundo, y a los ojos si lo vemos con la carne, es imposible. Como Pedro, cuando tuvo que caminar por el agua y corrió a los ojos de Jesús, de la influencia de Jesús, de tenerlo a Él como el destino, se hundió. Así nos pasa también a nosotros. Problema, un arduo llamado, una ardua tarea, algo imposible con nuestros medios. Solución, la palabra de Dios que nos indica que es a través de su Santo Espíritu, algo que Él nos dio, Él nos envió. Bueno, vamos al resultado. Problema, solución, resultado. Contra todo pronóstico, este remanente judío reconstruyó el templo, levantó la ciudad y fue a través del Espíritu Santo de Dios. Hoy usted lo tiene a mano. El hecho es, ¿qué hace usted al respecto? No es que el Espíritu Santo va a ir y lo va a poseer a usted de la nada. Usted tiene que dar un paso, usted tiene que aceptar, confesar a Jesús como su Salvador, ir a la palabra de Dios, comenzar una vida de oración, que no es fácil. Y de hecho yo muchas veces me he puesto a orar y he sentido que estoy hablando solo, no sé qué decir. Antes rezaba un Padre Nuestro, que era más fácil, por lo menos era un rezo, pero ahora la palabra de Dios nos promete, y téngalo presente, como lo citamos al principio, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que nuestra vida, la vida del justo, irá en aumento de luz, como pasa con el día, de la mañana al mediodía hasta que llega a su punto máximo. Si nos tomamos en serio esta relación con su Santo Espíritu, con su palabra. Tenga presente esto. Nuestra vida cristiana, incluso para aquellos que tienen un llamado a servir más todavía, no es sencilla, no es fácil. De hecho, el mismísimo Jesús, Dios encarnado, se pasaba orando, se pasaba ayunando. ¿Cuánto más nosotros? Sin su Santo Espíritu es imposible. Solo a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Si usted está escuchando esta palabra por primera vez, no tiene idea, no tiene conocimiento y quiere recibir a este Espíritu Santo, del cual yo le estoy hablando, a través de Jesús, del nombre de Jesús, de confesarlo como su Salvador, hable con la persona que es referente para usted en lo espiritual, su pastor, Viviana, por ejemplo, entre otras personas que usted sabe que lo van a poder ayudar y guiar. Y pídele que usted se quiere bautizar, que quiere comenzar una vida de oración, que quiere comenzar un estudio, una lectura, algo de la palabra para empezar a alimentarme, y que quiere saber qué es obedecer a Dios, qué conlleva obedecer a Dios. Si usted cumple y se mete en serio en estas 4 acciones que yo le llamé, tiene todo para ganar, todo. Y no se crea que una vida cristiana no conlleva problemas. De hecho, son problemas que van aumentando en dificultad y en intensidad de desafío. Pero las conquistas son garantidas si permanecemos en Dios y nos basamos y a través de su Espíritu Santo peleamos esta batalla. El mensaje es concreto, el mensaje es este. Creo que dije tantas veces Espíritu Santo que si me hubieran pagado, capaz que me compraba un auto ya. Pero el mensaje es sencillo. No es con ejército ni con fuerza,
sino con su espíritu. Y hago un pequeño hincapié. Esto incluye desafíos familiares, desafíos económicos, desafíos de salud, desafíos de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Solo a través del Espíritu Santo es que cada desafío de la vida lo podemos llevar a cabo y tener una relación genuina con Dios. Vamos a finalizar con una oración, como lo hacemos luego de cada vez que compartimos la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos y darnos los recursos de compartir esta palabra. Tiempo, espacio, libertad, como sabemos que ya tantos hermanos alrededor del mundo no lo tienen, que incluso comparten en cloacas o escondidos de los opresores que les matan si les encuentran. Gracias, Señor, por la libertad, por los recursos, por el amor, por la familia, por la provisión, por poder ahora, después de compartir esta palabra, compartir comida rica, calentitos, con un techo, con hogar, con agua potable, con agua caliente, con ropa, con amor, con familia. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú redarguyendo, que seas tú confrontando, que seas tú llevando a hacernos buscar más de la presencia del Señor, dándonos hambre y sed de su presencia, de su palabra. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú multiplicando el fruto, el amor de Dios en nuestros corazones para poder genuinamente amar al prójimo, porque si no amamos al que vemos, ¿cómo hemos de amar al que no vemos? Sé tú, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, y te pido, Jehová, en el nombre de Jesús, que reprendas toda venganza, toda confusión, todo rechazo a esta palabra, todo menosprecio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.